Compatriotas, en vísperas de las elecciones que habrán de verificarse el próximo domingo en todo el territorio de la República, para renovar el personal de los consejos municipales del país, considero oportuno dirigirme al pueblo colombiano para formular algunas reflexiones sobre la trascendencia del debate y la conducta que durante su desarrollo deben observar los partidos, los funcionarios oficiales y en general toda la masa ciudadana que se dispone a participar en los comicios, haciendo uso de un derecho al mismo tiempo que cumpliendo un indeclinable deber dentro de nuestra organización democrática. No deseo que a mis palabras se les atribuya esta noche un sentido distinto del directo que ellas tienen como exacta y sincera expresión del pensamiento oficial en estas materias. La política del gobierno ha sido lo suficientemente nítida y clara para que pueda admitirse sombra en sus propósitos. Ceñido rigurosamente a las leyes, las cumplirá y las hará cumplir sin vacilaciones, no importa estados o las actitudes que provoque. Sus actos, por otra parte, al fallo recto de la opinión, misma lealtad y franqueza que lo ha hecho en anteriores ocasiones y que ha sido la norma invariable de su conducta. El pueblo de los va a decidir en forma libre y soberana, no desea designar acción del Estado, sino la vida misma de la sociedad que tiene en la familia y en el municipio, que es su prolongación inmediata, la célula vital, el respaldo de sus instituciones jurídicas. De ahí el interés que debe de ser municipal y la importancia que adquiere este debate, no solo para los habitantes del sector urbano en ciudades, sino para los moradores de los corregimientos, donde alienta con máxima pureza y fervor el sentimiento de la patria, donde el del país cuentan con uno de sus más abnegados servidores, de la cedulación de sus adversarios, a tiempo que favorece criminalmente la de los propios, con la expedición de cédulas dobles, triples y hasta cuádruples, utilizando en muchos casos a menores de edad para la consumación del delito. Los que apelan a ciertas tretas como el cambio simulado de domicilio con el objeto de producir mayorías ficticias en determinadas poblaciones, el funcionario que obstaculiza la libre emisión del voto auténtico, y el sujeto o el grupo de sujetos que siembran el terror en los municipios para alejar de las urnas a determinados electores que no gozan de sus simpatías, violan la ley e incurren de hecho en las sanciones que ella establece. Es preciso llevar al ánimo de cada ciudadano la conciencia plena de que la picardía electoral o la acción de la violencia, lejos de significar actos inocentes, contemplados a veces por algunas gentes como meritorios y hasta dignos de elogio dentro de la lucha política, constituyen y constituirán siempre acciones reprobables que acarrean baldón y vituperio a sus autores, a la vez que los hace dignos de las severas penas claramente establecidas y determinadas en los capítulos pertinentes del Código Penal. Confesar abiertamente que nuestra existencia como irritante burla de la voluntad ciudadana, estamos viviendo una triste ficción, simulando una cultura política que no poseemos, engañando a la opinión de otros pueblos, engañándonos nosotros mismos. El fraude y la violencia no son cimientos sólidos para ninguna colectividad, y las mayorías que puedan obtenerse con malas artes podrán triunfar aparentemente, pero carecerán siempre de eficacia por su manchado origen. Lo que cuenta en la vida de los pueblos es el auténtico respaldo de opinión pública, una única base segura para levantar construcciones perdurables y firmes.
Yo invito a los partidos a adelantar una sincera cruzada por la purificación del sufragio, en la seguridad de que el gobierno habrá de contribuir decididamente al logro de tan nobles propósitos. Estoy convencido de que sería este el mayor servicio prestado a la República, y por lo que a la actual administración respecta, debo declarar que no ahorraremos esfuerzo alguno para salvar a nuestra democracia de todo peligro que tienda a la disminución de su prestigio. Sé que quienes llevados por el sectarismo o simplemente obedeciendo órdenes de caciques inescrupulosos se alzan despectivamente de hombros poniendo en duda la efectividad de las sanciones, van a juzgar ingenuamente que en esta ocasión puedan quedar impunes sus delitos por la propia fuerza de costumbres viciadas. Pero yo debo notificar perentoriamente a los presuntos violadores de la ley que su confianza es excesiva, ya que el gobierno no está dispuesto a mirar impasible ninguna actividad delictuosa y que dentro de la esfera de sus atribuciones afrontará serena pero enérgicamente todas las situaciones que se presenten hasta obtener el ejemplar castigo de los transgresores de las disposiciones legales. El Ministerio de Justicia ha enviado y enviará a los distintos lugares del país donde sea necesario los investigadores indispensables, y los sumarios respectivos en caso de delito tendrán que ser instruidos sin morosidad bajo la mirada vigilante del gobierno. Solo una acción drástica de las autoridades, acompañada de una sanción moral colectiva ejercitada por todos los ciudadanos honrados del país, puede detener la acción viciosa del fraude o de la violencia que amenazan destruir las bases mismas de nuestra organización democrática. La actual administración ha repudiado la posibilidad de que sus funcionarios, y en particular los jueces de instrucción, puedan llegar a convertirse en agentes electorales, aun en el intento y propósito de procurar la pureza del sufragio. Por eso ha respetado de manera imperturbable la conciencia de aquellos investigadores y no ha cesado de advertirles una y otra vez que aun cuando deben proceder con el ánimo resuelto de descubrir los posibles delitos cometidos en la expedición, en la revalidación o en el uso de cédulas de ciudadanía, no pueden extralimitar sus funciones, aun con el noble propósito de impedir irregularidades en las elecciones, y deben concretarse a la investigación de los delitos. En los últimos tiempos, la pasión sectaria ha dejado un doloroso saldo de víctimas de uno y otro partido, perturbando en varias ocasiones la paz y la tranquilidad de algunas comarcas del país. Es claro que en vísperas de los debates electorales, todo hecho de sangre, aun aquellos provocados por rencillas personales, por cuestiones de intereses o por la embriaguez misma, que tanto ha contribuido a elevar la cifra de la delincuencia común en ciertas regiones, es atribuido invariablemente a la política, sirviendo de arma a los partidos que se enrostran la responsabilidad mutuamente, sin obtener nada distinto de ahondar los odios entre nuestras colectividades, exacerbando las pasiones hasta límites increíbles. También es indiscutible que el ardor con que se comprometen en la lucha nuestros grupos políticos, la ilimitada violencia verbal de algunos tribunos que no miden el efecto de una retórica explosiva sobre las masas, así como la forma casi siempre espectacular y alarmista usada por muchos de nuestros órganos de publicidad escrita y hablada, constituyen otros tantos factores que no pueden ignorarse en un análisis sereno de la situación de intranquilidad y de zozobra presentada en varios sitios, por fortuna suficientemente conocidos y determinados como excepción
dentro del ambiente nacional que presenta en el resto del país un alentador balance de paz y de sosiego. Se resignan a reconocer la autoridad constituida y tratan de sublevarse contra ella, escarneciéndola para rebajar su prestigio, a fin de atacarla luego por las vías de hecho. El gobierno ha impartido órdenes a los miembros de las Fuerzas Armadas de no aceptar provocaciones, procurando por todos los medios pacíficos el apaciguamiento de los ánimos y el retorno a la reflexión y a la cordura. En algunas ocasiones ha existido posiblemente exceso en el rechazo de los ataques y contra la acción de algunos elementos de la policía se han presentado reclamos que el gobierno ha dispuesto a estudiar con toda atención, enviando investigadores especiales, ordenando la suspensión de quienes puedan resultar responsables, colocándolos, si es el caso, a disposición de la justicia ordinaria y ordenando una rigurosa revisión de las hojas de vida de los agentes a fin de que no permanezcan dentro de la institución sino elementos intachables que no registren antecedentes dudosos y a quienes caractericen además en el desempeño de su delicada función condiciones de prudencia, de tacto y de serenidad, las cuales no excluyen la energía necesaria cuando se trata de impedir el quebrantamiento del orden jurídico y el desconocimiento de la autoridad legítimamente constituida. Pero el gobierno, cuyos programas de conciliación son bien conocidos, ha querido ir más allá en el deseo de procurar a todo trance la paz y la concordia entre los colombianos. Ha solicitado reiteradamente la colaboración patriótica de los dirigentes políticos, pasando por encima de la exaltación y del odio, a fin de que no se sacrifique a la insensatez de las pasiones el legado de civilización y de cultura que nos dejaron nuestros antepasados y que no es exclusivamente nuestro, porque lo recibimos a condición de conservarlo y acrecentarlo si fuere posible, para transmitirlo a las generaciones próximas con honor y con gloria. Existe un vínculo de solidaridad que une a los hombres de hoy con los de ayer y con los de mañana, imponiéndonos deberes y responsabilidades sucesivas que no podríamos desconocer fácilmente. Esa continuidad en el adelanto de una empresa común es la razón de ser de nuestro destino colectivo y no podríamos los colombianos de hoy alterar una tradición de grandeza sin aparecer disminuidos y humillados ante la historia. Yo quiero insistir ante el país en la necesidad de que el próximo domingo se verifiquen unas elecciones tranquilas, honradas y libres, dignas del prestigio internacional de la República, que se prepara para la celebración de la próxima Conferencia Panamericana, cuya importancia a nadie se escapa, no solo por constituir un acontecimiento excepcional en la vida del país, sino por la trascendencia decisiva para el hemisferio de los problemas que allí habrán de debatirse. Colombia no puede en estas circunstancias presentar un certamen indigno de su fama, un debate bochornoso, lleno de escenas de violencia o de actos inconfesables, nos exhibiría tristemente. En unas cuantas horas podremos retroceder en el aprecio y consideración universales si no sabemos elevarnos a la altura de nuestros deberes. Si algunas elecciones han de servir como medida para apreciar nuestra estatura moral
y nuestro valor como pueblo culto y respetable son precisamente las venideras. El domingo tienen los colombianos una oportunidad que habrá de ser histórica para exhibir ante el mundo la fortaleza de sus virtudes cívicas. El tránsito de aquellas 8 horas en que el pueblo habrá de ejercer la plenitud de sus atributos soberanos será decisivo para el porvenir de la nación. Abrigo la esperanza patriótica de que el electorado del país exhibirá una nueva página de honor en los anales de su cultura cívica. Quiero igualmente esta noche ratificar a los gobernadores y demás funcionarios de las administraciones seccionales las instrucciones terminantes de imparcialidad y de otorgamiento de plenas garantías a todos los ciudadanos impartidas por el gobierno central a todos sus agentes. Quiero exigirles que extremen las medidas indispensables para mantener la tranquilidad y garantizar la plena libertad del sufragio, sin distinción ninguna, utilizando la muy valiosa e importante colaboración que están prestándoles con abnegación y patriotismo ejemplares los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, cuya contribución al mantenimiento del orden ha sido en esta ocasión como en las anteriores de una gallardía digna del elogio entusiasta de las autoridades y del aplauso del pueblo. Tengo la certidumbre de que el electorado de los diferentes partidos no formulará con justicia cargo alguno contra la actuación de quienes portan con brillo y con decoro las armas de la patria. La República tiene fe en su ejército, ese gran ejército nacional que ha sido fiel guardián de nuestras instituciones libres y al cual tengo que rendir nuevamente, como tendrá que hacerlo el pueblo entero, un tributo entusiasta de admiración y de gratitud por sus servicios invaluables. Muchos de sus miembros están al frente de las alcaldías en aquellos municipios del país que por su situación de pugnacidad política así lo han requerido. Nuestra gran institución estará siempre lista a acudir a los sitios que así lo exijan para el mantenimiento del orden y la garantía segura de los derechos ciudadanos. Como jefe supremo de las fuerzas militares del país, así lo declaro, proclamando con orgullo que el carácter netamente nacional de nuestro ejército y sus conocidas actuaciones lo hacen indemne a cualquier cargo de parcialidad que pretenda imputársele. Todo su personal goza de la plena confianza del gobierno. No puedo menos de destacar también la magnífica colaboración que en esfera diferente, pero en permanente contacto con nuestro ejército, prestan con abnegación los miembros de la Policía Nacional para el mantenimiento del orden. Esta institución está igualmente privada del voto por mandato expreso de la ley y en sus filas no caben, por lo tanto, distinciones políticas que aparecerían extravagantes tratándose de un cuerpo formado por ciudadanos a quienes solo se exigen condiciones de capacidad, rectitud y fiel cumplimiento del deber para el desempeño de su noble y delicada función preventiva en la organización del Estado. Al referirme a nuestra Policía Nacional, tengo que rendir naturalmente
en esta hora de prueba para sus filas un tributo emocionado a su ilustre director, el gallardo general Delfín Torres Durán, desaparecido hoy dolorosamente cuando cumplía con abnegación, recia contextura moral y encendido amor a Colombia sus deberes para con el país, poniendo de relieve sus insignes virtudes de caballero cristiano, de ejemplar patriota y de militar de la República. El prestigioso general, cuya desaparición enluta a la patria, fue el símbolo perfecto de la estrecha colaboración existente entre nuestro ejército y la institución de la Policía Nacional, cuerpos estos que, operando en zonas distintas y sin emular entre sí por la diferencia de sus funciones, sirven sin embargo a un objetivo común al velar por el mantenimiento del orden, por la conservación de nuestras instituciones jurídicas y por la defensa de la soberanía nacional. Por lo demás, la policía tiene instrucciones terminantes de dar por igual garantías a todos los ciudadanos, manteniendo una absoluta neutralidad en la lucha de los partidos. Públicamente quiero ratificar esa orden por parte del gobierno.